Empezamos ya a ver alguna señal mezclada con los carriles. La señal que vamos a explicaros a continuación crea muchos problemas a los alumnos. Tienden a sentirse obligados a cosas que no son. Después de explicarla, vamos a hacer varias preguntas a ver si habéis cogido la idea. Así que, por favor, muy atentos esta vez a la pizarra. Vamos con ello. Y empezamos con una pregunta clásica de examen. Si en una carretera convencional encontramos esta señal y circulamos con nuestro turismo a 90 km por hora, ¿por qué carril debemos circular? Las respuestas serían que por el carril derecho, que por el carril central o por cualquiera de los dos. Bueno, pues piensa la respuesta, si quieres pon la película en pausa y la respuesta correcta es por el carril derecho. Vamos a explicarlo. En esta carretera, como en todas las vías interurbanas, es obligatorio circular por el carril derecho de la calzada. Además, la flecha que simboliza el carril derecho no tiene ninguna velocidad, es decir, no tiene ninguna condición especial. En cambio, el carril de al lado tiene una señal indicando que como mínimo hay que circular a 70. Esto quiere decir, primero, que todos los vehículos yendo despacio o yendo deprisa deben circular por el carril derecho. Y segundo, que cuando quieran adelantar y para ello ocupar el carril contiguo, lo harán con una condición, que es circular como mínimo a 70. Es decir, un vehículo que va a 90 circula por el derecho y puede adelantar por el contiguo cuando quiera. Pero si el vehículo va a 60, circulará por el carril derecho, como el otro, pero no podrá utilizar el segundo carril, ya que no alcanza la velocidad indicada. Y por tanto, él no podría adelantar. No es un carril reservado para tráfico lento. Al revés, el carril de al lado se podría decir que está reservado solo para los vehículos que van a cierta velocidad. Pero eso sí, para adelantar, porque en vía interurbana se circula por la derecha. Y ahora vamos a ver una serie de ejemplos relacionados con esta señal. Después de cada pregunta daré unos segundos para que puedas parar la película si quieres, pienses la respuesta y a continuación ya la pones en marcha y escuchas la respuesta correcta. Bueno, primera pregunta. Este vehículo azul circula a 90 km por hora. ¿Es correcto que lo haga por ese carril? La respuesta correcta es que sí, porque aunque circula a una velocidad que cumple con lo que marca el segundo carril, como estamos en vía interurbana, su obligación, vaya a la velocidad que vaya, es circular por el carril derecho, que no es un carril reservado para vehículos lentos, eso no existe. Es un carril para todos. Vamos a la siguiente pregunta. Ahora sigue circulando a 90 km por hora, pero lo hace por ese carril. ¿Es correcto? Pues la respuesta sería que no es correcto. Porque en carretera, si el carril derecho está libre, es obligatorio circular por él, independientemente de la velocidad a la que se circule. Vamos a la siguiente pregunta. Esta es muy fácil. El vehículo azul circula a 90 km por hora utilizando ese carril y con ello interrumpe el paso al que viene detrás. ¿Es correcto? Evidentemente, si antes no era correcto cuando no molestaba, ahora encima está molestando, pues todavía menos correcto. Vamos a la siguiente. El coche amarillo se ha encontrado al azul en su camino, circulando por el carril de en medio, y como no se aparta, decide adelantarlo por el lado izquierdo, siendo la línea discontinua y no viniendo nadie de frente en ese momento. ¿Es correcto? Pues sí, la respuesta es que sí es correcto, ya que lo que hace el coche amarillo es una maniobra totalmente legal. La línea es discontinua, tiene visibilidad, no hay prohibición de adelantamiento. Lo que está haciendo es ocupar el carril del sentido contrario para adelantar, cosa bastante normal en cualquier carretera. Eso sí,
Si el despistado del coche azul hubiese circulado por la derecha, el coche amarillo no tendría que haber corrido ese riesgo. Pero bueno, es un riesgo controlado y su maniobra es correcta. La sanción, si lo ve la Guardia Civil, sería para el azul, que ha obligado al amarillo a hacer una maniobra que entrañaba peligro cuando no era necesario. Vamos a la siguiente pregunta. Otra posibilidad es que el vehículo amarillo, en vez de adelantarle por la izquierda, lo adelantase por la derecha, para no invadir el sentido contrario. ¿Sería correcto? Pues en este caso no sería correcto, porque en carretera no se puede adelantar por la derecha. Así que si la Guardia Civil estuviese presente, habría sanción para los dos vehículos. Uno por circular por en medio, entorpeciendo, y el otro por adelantar por la derecha. Vamos a la siguiente pregunta. Ahora el turismo azul está adelantando al camión, y entonces llega el amarillo y adelanta al azul, de forma que los tres están en paralelo. ¿Es correcta esta maniobra? Bueno, esta hay que estudiarla un poco. Vamos a ver. El camión, lógicamente, circula con toda corrección por el carril derecho. El azul está en su derecho de adelantar al camión y lo hace correctamente. Y el amarillo está haciendo lo que llamamos un doble adelantamiento. Bueno, aunque esto realmente pertenece al capítulo de adelantamientos, os informo. Está prohibido adelantar a un vehículo que está adelantando a un tercero si para ello se invade el sentido contrario, que es precisamente lo que está haciendo el turismo amarillo. Por eso la maniobra no es correcta. Si la vía hubiese sido de sentido único, sí sería correcto, ya que el doble adelantamiento no está prohibido siempre, solo está prohibido cuando para ello se invade un carril destinado al sentido contrario. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. En este caso, vemos un tractor agrícola que va a 10 km por hora. Y el hombre va como puede, mitad en el arcén, mitad en la calzada. Su posición es correcta, va lo más apartado que puede. Y le alcanza un camión que va a 50 km por hora. Y no es capaz de aumentar su velocidad. ¿Podría adelantarle? Respuestas. A. No puede adelantarle, tiene que mantenerse detrás de él. B. Sí, puede adelantarle cuando vea que no molesta a nadie. Y C. Como va muy despacio, lo pega un empujón, lo saca de la carretera y problema resuelto. Bueno, para empezar, si has contestado la C, el empujar al tractor y echarle fuera, deberías hacértelo mirar. En fin, bromas aparte. Las normas y las señales están para cumplirlas, ¿verdad? No podemos respetar la señal cuando nos viene bien y no respetarla cuando tenemos prisa. Si el semáforo está rojo, aunque no venga nadie, no pasamos, ¿verdad? Bien, pues aquí la señal pone que para utilizar ese carril es obligatorio ir como mínimo a 70 y hay que cumplirlo. Y si el camión no es capaz, no puede ocupar ese carril y por lo tanto no puede adelantar. Es muy probable que en la vida real el camión mirase mucho que no hubiese nadie y adelantase al tractor en un momentito. Pero si estuviese la Guardia Civil por allí cerca, os aseguro que el camionero se cuidaría muy mucho de ocupar el carril a esa velocidad. Eso sí, el Guardia Civil cuando viese el tema miraría que no hubiese peligro y seguramente le diría al del camión que pasase. Pero es que el agente de la autoridad sí puede darle una orden que prevalece sobre las señales y en su cumplimiento el camión hacerle caso. Pero el camionero por su cuenta no puede decidir saltarse ninguna señal ni ninguna norma. Pensad que el examen no es de sociología. No os preguntan cómo se comportaría el españolito medio en determinadas circunstancias, sino cómo debería comportarse, cómo dice el reglamento que deben hacerse las cosas. Por lo tanto, se cumplen las leyes y en este caso no se adelanta. Vamos a la siguiente pregunta.
¿Este adelantamiento que vemos es correcto? Bueno, pues la respuesta es que sí, que es correcto, ya que ese turismo lo que está haciendo es un adelantamiento normal, típico, ocupando el sentido contrario cuando no viene nadie, cuando la línea es discontinua. Por lo tanto, es completamente correcto. Bien, para acabar este tema, deciros que esta señal forma parte de una familia de señales que son todas bastante similares. El significado de ellas es muy fácil de deducir, ya que sus símbolos son siempre muy claritos. En todas ellas, las flechas van a significar cada flecha un carril. Cuando la flecha se abre en dos, es que se convierte en dos carriles. Cuando dos flechas se convierten en una, es que pasa a tener de dos carriles a uno. Si en alguna flecha hay una señal de velocidad, tanto de mínimo como de máximo, esa velocidad, ese límite de velocidad, solo se aplicará al carril representado por la flecha. Vamos ahora a verlas rápidamente para haceros una idea general de todas ellas. Esta señal nos indica que nuestra carretera dispone de dos sentidos. En el sentido opuesto hay un carril y en nuestro sentido hay un carril, pero se va a convertir en dos. Y de esos dos, el de la izquierda tendrá como velocidad mínima 70, aunque recordemos que debemos circular por el carril derecho salvo que vayamos a realizar adelantamientos. Esta señal nos indica que disponemos de dos carriles para nuestro sentido y por el lado izquierdo se va a ensanchar y va a aparecer un tercer carril, también para nuestro sentido, y que los carriles central e izquierdo tendrán como velocidad mínima 70 km por hora. Esta señal nos indica lo mismo que la anterior, pero el carril nuevo, en vez de aparecer por el lado izquierdo, aparece por el lado derecho. Por cierto, habrá que coger ese nuevo carril para circular normalmente, ya que ese es el carril derecho por el que se debe circular. Esta señal ya no nos indica que la carretera se vaya a ensanchar. Nos indica que en este momento la carretera ya dispone de tres carriles, dos para nuestro sentido y uno para el sentido opuesto, y que de los dos carriles nuestros, el izquierdo tiene como límite mínimo de velocidad 70 km por hora. Recordemos, se debe circular por el derecho y el contiguo utilizarlo solamente para adelantar y cumpliendo la velocidad indicada. Esta señal nos indica que disponemos de tres carriles para nuestro sentido y que el carril central e izquierdo tienen como límite mínimo de velocidad 70 km por hora. Por supuesto, se circulará por el derecho. Esta nos indica que la carretera pasa de tener tres carriles a tener dos, es decir, desaparece el carril de la derecha. No confundir esto con bifurcación. Bifurcación es lo contrario, cuando un carril se abre en dos. Esto es que desaparece, que finaliza el carril derecho. Esta indica lo mismo que la anterior, pero en este caso la carretera por la que circulamos es de doble sentido, de forma que va a quedar convertida en una carretera con un carril para cada sentido, porque desaparece nuestro carril de la derecha. Esta nos indica que circulamos en una vía con tres carriles, dos para nuestro sentido y uno para el sentido opuesto, y que de los dos carriles nuestros, el izquierdo finaliza, y los que estén circulando por él deberán incorporarse al carril derecho. Esta otra señal nos indica que nuestra carretera pasa de tener un carril a tener dos, apareciendo el nuevo carril por el lado derecho. O sea, que según vamos circulando, deberemos incorporarnos a ese carril para circular con normalidad. Esta señal es muy parecida a la anterior, pero en este caso pasamos de tener dos carriles en nuestro sentido a tener tres. También el carril nuevo nace por el lado derecho. Esta señal nos indica dos cosas. Por un lado, que nuestro carril se va a convertir en doble carril, ya que ensancha por el lado derecho. Y además de los dos nuevos carriles, tienen límite de velocidad, el de la derecha 80 km por hora y el de la izquierda 100 km por hora.
o sea, que habrá que aplicar el límite de velocidad correspondiente al carril que ocupemos. Muy parecida a la anterior es esta otra señal. En este caso pasamos de tener 2 carriles a tener 3. Y también nos dice el límite de velocidad correspondiente al carril que ocupemos. Esta ya es un poco diferente. Nos indica que disponemos de 2 carriles, pero que el carril de la derecha se va a bifurcar hacia ese lado. Es decir, si pretendemos continuar de frente, deberemos abandonar el carril derecho y colocarnos en el izquierdo. Por contra, si lo que queremos es desviarnos hacia la derecha, deberemos mantenernos en el carril derecho. Y esta es lo mismo, pero la bifurcación se produce por el lado izquierdo. O sea, que si queremos continuar de frente, nos mantendremos en el carril derecho. Y si queremos desviarnos hacia la izquierda, nos colocaremos en el carril izquierdo. En este caso, nos indica que la carretera tiene 3 carriles y que el de la derecha se bifurca. O sea, que si queremos continuar de frente, deberemos abandonar ese carril derecho. Y esta indica lo mismo que la anterior, pero en este caso nuestra carretera tiene 4 carriles. Y esta, que es la última, nos indica que disponemos de 4 carriles y según la pareja que cojamos, nos desviaremos a derecha o izquierda. Los 2 de la derecha se bifurcan hacia la derecha. Los 2 de la izquierda se bifurcan hacia la izquierda. Y aquí tienes todo el grupo de señales. Míralas un poquito y si alguna te crea dudas, dale para atrás a la película y vuelve a la explicación de esa señal. Pero para acabar con este tema, vamos a hacer una pregunta. Pero ojo, que es una pregunta para nota. Va con mala idea, ¿eh? Así que no te dejes pillar. Vamos a ver. Circulando normalmente por una autopista en la que encontremos esta señal, ¿a qué velocidad como máximo podremos hacerlo si conducimos un turismo? Respuestas: A 80 km por hora, B a 100 km por hora y C a 120 km por hora. Pon la pausa si quieres pensarlo un poquito. Ah, no, que lo ves muy claro. Bueno, pues nada. Bien, la respuesta correcta sería la A 80 km por hora. Puede que hayas pensado, pero si voy por el carril del centro puedo ir a 100. Sí, pero ¿desde cuándo circulamos por el carril del centro? Si circulamos normalmente, como dice la pregunta, debemos hacerlo por el carril derecho y por tanto la velocidad máxima sería de 80 km por hora. Eso sí, al adelantar nos cambiaríamos de carril y entonces podríamos alcanzar los 100 km por hora, pero para adelantar, no para circular normalmente. Bueno, pues con esto acabamos este vídeo.